Amados, ¿de qué pudiéramos vivir? ¿De qué podría nuestro espíritu subsistir si no fuera de la palabra de Dios? El pan es para el cuerpo, pero la palabra es para el espíritu. No hay algo que alimente el espíritu, sino la palabra de Dios. Yo quiero invitarte a que podamos darle gracias a Dios por esta mañana y que podamos juntos decirle al Espíritu de Dios que hable a nuestro corazón. Y si alguien va a hacer la obra, créeme, será Él, el Espíritu. No es Armando, no es una iglesia como tal, es el Espíritu de Dios. Ni siquiera la mucha ciencia o conocimiento que pudiéramos tener. La revelación proviene de parte de Dios. Tú y yo necesitamos revelación en este día. Así que pongámonos de acuerdo y oremos al Padre. Señor Jesús, gracias por esta mañana. Gracias por tu amor. Y muchas gracias por el privilegio de podernos acercar a tu palabra. Tu palabra es verdad y tu palabra es vida. Gracias porque nos has dejado este gran regalo que es tu palabra, Señor. El cielo y la tierra pasarán, pero tus palabras no van a pasar, Señor. Gracias porque tú eres la palabra, el verbo que era con Dios, que es Dios, que se hizo carne y habitó con nosotros. Gracias, Señor, porque ahora habitas en nuestro corazón. Y si hoy meditamos en tu escritura es porque tenemos amor por ti, Señor, y queremos hacer tu voluntad, Padre. Bendice a nuestro pastor Reinaldo y guárdalo, Señor, en su viaje a Tlalnepantla de vuelta, Señor, a casa y de ida, Señor. Y no queremos dejar pasar la oportunidad para orar, Señor, por todo lo que está sucediendo alrededor del mundo, aquí en México, Señor, pero también en el Golfo de México, Señor, las tormentas, los huracanes, el temblor que sucedió, los peligros, Señor, de réplicas. Señor, en tus manos está el control de todo y tu palabra dice que tú eres nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación, y no tendremos temor aunque la tierra sea removida o se traspasen los montes al mar. Tan solo te pedimos tu misericordia por las familias que lo han perdido todo, por quienes hoy van a dormir en la calle, Señor, o en un albergue. Señor, que tú les concedas paz y que tu mano, Padre, les provea para volver a construir y edificar, Señor, en donde han de vivir, Señor. Gracias, Padre, por este día en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amados, pues hemos tenido unas semanas de meditación en la palabra acerca de amar a Dios con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma, con todo nuestro ser. Y les invito a que sigamos meditando en esto a través del Evangelio de Lucas. Gracias, hermana. Lucas capítulo 10. Y vamos a leer, por favor, en el versículo 26, versículo 25. Dice, cierto intérprete de la ley, experto en la ley de Moisés, se levantó y para poner a prueba a Jesús, dijo, Maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Respondiendo él le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces Jesús le dijo, has respondido bien, haz esto y vivirás. Pero queriendo él justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Hoy, amados hermanos, vamos a meditar acerca del amor al prójimo. Entonces, este varón se acerca al Señor Jesús y
Y ustedes saben la tensión que generaba el Maestro, el Señor Jesucristo, en medio de los fariseos, aquellos hombres doctos que sabían la Escritura. Y aquí es donde les decía hace un momento, saber la Escritura no es suficiente, sino conocerla, tener una revelación de ella. Porque revelar significa quitar un velo. Es como una fotografía cuando nosotros, bueno, ahora las fotografías son digitales, pero yo me acuerdo que comprábamos unas cámaras con mis hermanos de esas desechables de 100 pesos y traía un rollo con, no sé, 28 o 30 fotos. Y la foto no había posibilidad de ver cómo había salido, si había cerrado los ojos, si salió despistado, si salió a contraluz. No había manera de verlo hasta que ese rollo se llevaba a revelar en un cuarto oscuro. Y pues bueno, ustedes saben, conocen esto. La palabra de Dios es similar, porque durante mucho tiempo y a mucha gente no les fue mostrado el poder, ni les fue mostrado los secretos del Padre, no porque Dios no quisiera entregárselos, sino porque se estaba preparando el espacio, el lugar, y se estaba preparando a la gente la disposición del corazón para poder recibir a el Mesías. Ahora, nosotros sabemos, mucha gente conoce la palabra, sin embargo, y mucha gente conoce la historia de Jesús, ven películas como La Pasión, Los 10 Mandamientos, en Navidad saben que se trata, ponen su nacimiento, ponen en la rosca pues también, ¿no? Al niño Jesús se le celebra, pero muy pocas veces se tiene una revelación correcta de quién es la persona de Jesucristo hasta que el Espíritu muestra. El Señor nos enseña que a través del Espíritu Santo viene esta revelación de la palabra. El fariseo decía conocer la Escritura, mas le había sido ocultado o no le había sido revelado la importancia de ella. Este fariseo se quiso hacer el inteligente con la sabiduría encarnada, con el Señor Jesús. Y amados, no podemos hacernos los listos con Dios. Dios, Él omnisciente, lo sabe todo. No nos resta más que ser humilde y decirle: Señor, muéstrame de verdad lo que tú quieres enseñarme. Mas este fariseo se quiso hacer el listo y le pregunta: ¿y quién es mi prójimo? Por supuesto que sabía quién era el prójimo. Ellos eran expertos en la ley. Éxodo 20 habla acerca de los mandamientos del Señor. Y los mandamientos, los 10 mandamientos, dicen que 4 de ellos tienen que ver con el Señor, tienen que ver con amarlo por sobre todas las cosas, tienen que verlo con no hacernos imágenes, ni tiene que verlo con no adorar esas imágenes, tiene que ver con guardar su día de reposo y santificarlo, y con no usar su nombre en vano. Los otros 6 mandamientos tienen que ver con nuestro prójimo, tiene que ver con no codiciar lo que él tiene que ver con no levantarle falso testimonio, es decir, no mentir, con no codiciar a la mujer, tiene que ver con no matar y con no robarle. Él sabía, por supuesto que sabía quién era el prójimo y qué es lo que se debía de hacer al prójimo, pero el Señor le da una lección muy tremenda, que es la misma lección que nos comparte la Escritura el día de hoy a través de este pasaje en Lucas capítulo 10, versículo 30, donde dice: Jesús le respondió: cierto hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de salteadores, los cuales, después de despojarlo y de darle golpes, se fueron, dejándolo medio muerto. Por casualidad, cierto sacerdote bajaba por aquel camino, y cuando lo vio, pasó por el otro lado del camino. Del mismo modo, también un levita, cuando llegó al lugar y lo vio, pasó por el otro lado del camino. Pero cierto samaritano que iba de viaje llegó a donde él estaba, y cuando lo vio, tuvo compasión.
Acercándose, le vendó sus heridas, derramando aceite y vino sobre ellas, y poniéndolas sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un mesón y lo cuidó. Al día siguiente, sacando 2 denarios, que era el salario de 2 días, se los dio al mesonero y dijo: cuídalo, y todo lo demás que gaste, cuando yo regrese, se lo pagaré. ¿Cuál de estos 3 piensas tú que demostró ser prójimo del que cayó en manos de los salteadores? El intérprete de la ley respondió: el que tuvo misericordia de él. Ve y haz tú lo mismo, le dijo el Señor Jesús. La Biblia, la versión de la Biblia que yo estoy leyendo se llama Nueva Biblia de los Hispanos, por eso algunas palabras suenan distintas, pero en esencia es lo mismo. Amados hermanos, lo que acabamos de leer, el Señor quiso confrontarlo con una situación social, religiosa y cultural que tenían los judíos en contra de los samaritanos, aunque propiamente de origen eran hermanos o eran primos, eran familia, descendientes de Abraham, no eran cualquiera, un forastero, un foráneo, y el Señor le estaba mostrando a este fariseo que el amor al prójimo se tiene que dar sin importar las diferencias que pudieran haber en el pensamiento. El amor simplemente es la virtud de Dios y es la esencia de Dios. No es un sentimiento basado en lo que pienso acerca de otra persona, lo que me ha hecho, quien creo que sea, porque siempre solemos amar, solemos respetar, solemos hacerle bien a aquellos quienes nos han hecho bien. Solemos responder amablemente a aquel que amablemente nos trata. Los judíos habían tenido conflictos, si ustedes recuerdan, en el capítulo 6 de Juan, el Señor tiene un encuentro con una mujer que era de origen samaritano, la mujer samaritana. Esta mujer vino a sacar agua del pozo y precisamente viene el Señor Jesús a hablar con ella y lo que le dice es impactante, porque le dice: mujer, dame agua de beber. Y ella dice: ¿cómo tú, siendo un hombre judío? Y hace un paréntesis, la escritura dice: los judíos y los samaritanos no se llevan, no tienen comunión. La plática se hace más interesante porque esta mujer, cuando se percata que Jesús era una persona especial, que era más que un profeta, le dice: ¿dónde debemos de adorar? Porque los judíos dicen que hay que adorar en el templo o en este monte, y los samaritanos decimos que en este monte. Ahí comenzaba la situación del conflicto que tenían los samaritanos y los judíos. ¿Dónde debía de adorarse? Porque los judíos, descendientes del rey David, de la tribu de Judá, pero descendientes en línea de la familia de Judá, pero que el rey David, como descendiente de Judá, había establecido Jerusalén como la capital de Judea. En Jerusalén estaba el templo y todo judío debía ir al templo al menos 1 o 2 veces al año a adorar. Entonces los samaritanos no iban y decían: ¿por qué hemos de ir allí si es en este monte? Y los conflictos siguieron, continuaron, crecieron, no se llevaban. Un hombre que iba de Jericó a Jerusalén fue asaltado, fue robado. No dice la descendencia o la cultura a la que pertenecía este hombre, simplemente era cualquiera de ellos. Podía haber sido incluso un forastero, cualquier otra persona. El punto no era la nacionalidad del que había sido golpeado, el punto era lo que hicieron aquellos que se decían pues expertos en la ley, que se decían a sí mismos los que estaban en la élite de la religión, porque el primero que pasó fue un sacerdote y este sacerdote siguió de largo. El segundo que pasó fue un levita.
Los levitas eran servidores de la iglesia, del templo, y también pasó de largo. Pero pasó un hombre que era samaritano, y el Señor le estaba mostrando al fariseo que el que tuvo misericordia realmente es el que mostró el amor al prójimo, el que era ¿quién fue el prójimo? Prójimo es una palabra similar a próximo. ¿Quién es el que se aproximó a la necesidad de ese hombre? Y sabes, no tiene que ver con un cargo en la iglesia, no tiene que ver con un servicio en la iglesia. Eso lo único que manifiesta es nuestro amor a Dios, el servir en la congregación. Servir a la iglesia lo hacemos por amor a Dios. Pero en la iglesia relativamente, o podemos decir que está la gente, la que de alguna forma ya está conociendo a Dios, quien se está acercando a Dios porque tiene un hambre, una sed de Él, y quienes de alguna forma pues están siendo restaurados y levantados. Pero la iglesia no es el lugar de mayor necesidad en el que se debe expresar el amor de Dios. Espero ser claro y no traer ningún tipo de confusión. En ese lugar nos bendecimos. Que Dios te bendiga, varón. Que le das un abrazo a la hermana y también entre hermanas se dan un abrazo y se invitan al café. Y es un lugar muy bonito la iglesia para crecimiento. Por supuesto se muestra el amor de Dios, pero no es el lugar que más necesita el amor de Dios. El lugar que más necesita el amor de Dios, mis amados, es el mundo, donde tienen que ser rescatadas las personas del infierno, tienen que ser rescatadas las personas de enfermedades, tienen que ser rescatadas de conflictos que están viviendo, de tantas cosas. El mundo, estoy hablando como sociedad. El mundo, estoy hablando como personas que no conocen a Cristo. Y ciertamente aquí en la iglesia nos edificamos, crecemos, aprendemos, pero con un propósito: para ir y predicar el evangelio a todo lugar. ¿De qué nos serviría aprender muchísimo, conocer tanto, si no vamos y rescatamos las almas? ¿Sabes qué dice la Escritura? Dice que cuando el Señor le dijo a Pedro: yo te digo que tú eres Pedro, que significa piedra, y le dijo, y sobre esta iglesia, el Señor ya hablaba de sí mismo, Jesús como la roca, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Es decir, la iglesia va hacia esas personas que están perdidas, y el Hades no va a poder contener, o las puertas del infierno no podrán contener a una iglesia que empuja, a una iglesia que camina, a una iglesia que tiene la autoridad del nombre del Señor. Hospitales, prisiones, gente que vive en las calles, e incluso también gente que lo tiene todo aparentemente, pero no tiene a Cristo. Todos aquellos que no han conocido el amor de Dios son aquellas personas como el hombre que iba de Jericó a Jerusalén. Personas quienes la vida, quienes el mismo diablo los ha asaltado, los ha golpeado, los ha robado. Y a veces, pues, muchos se pelean entre si esta doctrina es correcta, si esta doctrina no es la correcta, si hay que aplaudir o no hay que aplaudir, si hay que brincar, si no hay que brincar, si el diezmo es o no de Dios, entre que si existen los profetas, los apóstoles, y hay muchas doctrinas que se pelean en contra de otras doctrinas, cuando, amados, la doctrina del Señor es simple. Santiago en el capítulo 2 lo dice, que la verdadera religión y sin mácula es compartir el pan con la viuda y con los huérfanos. Esa es la verdadera religión. El amor de Dios se debe de expresar en el amor al prójimo.
Y es aquí donde vamos a entrar en algunos versículos que nos van a recordar y nos van a motivar a saber que amar a la gente es un mandamiento, es una forma de demostrar que el amor de Dios está en ti. Si aún te cuesta trabajo poder amar a la gente que te ha hecho mal, si aún te cuesta trabajo amar y perdonar a aquellos que tienen algo contra ti, que aún han procurado atentar contra tu vida de una o de otra forma o manera, esto no es una cosa sino la manifestación de que la carne aún no ha sido muerta completamente. Me refiero a que nuestra personalidad carnal, nuestra persona carnal, aún no está clavada en la cruz. Y vamos a leer juntos Juan capítulo 13, versículo 34. Juan 13, 34. Un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Así también se amen los unos a los otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si se tienen amor los unos a los otros. Cuando existe el amor el uno a los otros, dice el Señor Jesús, la gente sabrá que son mis discípulos. Y este mandamiento nos pone un estándar muy alto, porque es el estándar del amor de Cristo. ¿Cómo podemos amar como Cristo si el amor de Cristo es supremo, es lo máximo, es lo mayor que hay? Es un amor sin mancha y nosotros nos manchamos inmediatamente, ¿verdad? ¿Cómo podemos amar tanto de esa forma? Eso es complicado cuando no tenemos a Jesucristo. Cuando no tenemos a Jesucristo en nuestro corazón es sencillo amar a quienes aman y odiar a quienes nos odian. Mas dice la Escritura que en esto se muestra el amor de Dios a nosotros, Romanos 5:8, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ese es el amor de Cristo. El amor de Cristo se manifestó en quién era Él y no en quién eras tú o en quién era yo. Él ya sabía que éramos pecadores. Él sabía que no merecíamos ninguna de sus bondades, ni ninguna de sus misericordias. No las merecíamos. Hoy en día, ¿qué virtud de Dios, de su amor, de su misericordia, de su sabiduría, de su Espíritu Santo merecemos? No merecemos ninguna por causa de el pecado que aún hay en nuestra vida y corazón. Pero el amor de Dios no depende de quién seas tú o quién sea yo. El amor de Dios depende de quién es Él. Y amados, déjame decirte, Dios es el amor. El amor es una persona y es la persona de Dios. ¿Fallaste? No te preocupes. Dios te sigue amando. Llevas una vida de orden, una vida de santidad delante de Dios. Dios te sigue amando. Dios no deja de ser. Primera de Corintios 13 describe al amor. Pero no está describiendo el amor que nosotros conocemos de el amor romántico, el amor de cuando nos casamos y que amamos a la esposa y hacemos nuestros votos. No, amados, está describiendo a una persona y esa es la persona de Dios. Y una de las características del amor es que nunca
deja de ser. Cuando Pedro le dice a los hombres, ama a tu esposa, no le está diciendo ámala en el sentido romántico o en el sentido de compañerismo, sino le dice ama como Cristo amó la iglesia. Y ese tipo de amor es traducido como el amor ágape. El amor ágape es el amor de Dios. El amor que estamos leyendo en 1 Corintios 13, el que no deja de ser. El amor que permanece. El amor que Juan 3:16 dice, tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero en esta vida, amados, nosotros por causa de nuestra imperfección cometemos tantos errores y cometemos tantos dolores a la gente que está alrededor de nosotros. Y si tú eres una persona que nunca ha recibido daño de un ser querido, y es lo que más nos duele cuando alguien que amamos nos lastima, pero seguramente hay gente alrededor tuya, del trabajo, colegio, la familia, que al menos una vez te ha hecho daño. Y ahí empieza un asunto muy complicado, porque es la herida no sanada, la que se pudre. Y la herida no sanada, la herida que se pudre es la herida que se tiene que mutilar para poder ser sana. Nos decía el doctor Rodríguez hace 15 días que los médicos deben curar las heridas desde adentro hacia afuera. Y es así como el Señor nos muestra que perdonar es una forma en la que nosotros podemos ser sanados desde adentro hacia afuera. No por quienes nos hicieron ese daño merezcan nuestro perdón, sino porque nosotros debemos ser sanos desde nuestro interior hacia el exterior. Una persona herida es una persona que se vuelve resentida. Una persona resentida es una persona que se vuelve amargada. Y una persona amargada cuando no perdona es una persona que se vuelve, que tiene odio en su corazón. Y lo contrario del amor, mis amados, es el odio. Dios no nos llamó a odiar, sino nos ha llamado a amar a nuestro prójimo. En ese mandamiento nos habla acerca de amar a nuestros hermanos, y está hablando de los hermanos en la fe. Pero también debemos amar a la gente que está a nuestro alrededor, no solamente a los que están en Cristo, sino a la gente con la cual convivimos y que aún no conoce a Dios. Primera de Juan 4, versículos 7 al 21, dice de la siguiente manera: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Primera de Juan 4:7. Poder amar de la manera en que Dios ama es posible cuando Dios está en nosotros. Cuando le permitimos ser nosotros un instrumento de amor en sus manos. Tú y yo no somos otra cosa sino la herramienta, el vaso, el medio a través del cual Dios quiere mostrar su amor a la gente hoy en día. Dios regresará, Jesucristo regresará, y pronto. Las señales están más claras que el agua. Eso es innegable. Pero la manera en que la gente ha de conocer el amor de Dios es a través de ti, a través de tu testimonio, a través de tu carácter, moldeado, por supuesto. Si Dios está contigo, nos gusta decir quién contra mí, pero también
si Dios está conmigo, deja que Dios se manifieste. No dejes que la luz se esconda debajo de la mesa. Una ciudad asentada en lo alto de una montaña no se oculta. En la noche tú ves, ahí está, no sé, Xonacatlán, ¿no? Que está un poquito alto. O allá está Temuaya y vemos el cerro. O allá está Tenango, Tenancingo. Porque vemos la luz de la ciudad. Así la luz de Cristo, el amor de Cristo ha de ser manifestado en ti y en mí. El que no ama, versículo 8, el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. En esto se manifestó el amor de Dios en nosotros, en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito. Unigénito significa único. Al mundo para que vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios así nos amó, también nosotros debemos amarnos unos a otros. A Dios nunca lo ha visto nadie. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se perfecciona en nosotros. En esto sabemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y damos testimonio de que el Padre envió al Hijo para ser el Salvador. Todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos llegado a conocer y hemos creído en el amor que Dios tiene para nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios permanece en Él. En esto se perfecciona el amor en nosotros, para que tengamos confianza en que el día del juicio, pues como Él es, así somos también nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor involucra castigo, y el que teme no es hecho perfecto en el amor. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Si alguien dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es un mentiroso, porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y este mandamiento tenemos en Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Mire, la Escritura nos dice que el que dice que ama a Dios y aborrece a su hermano es un mentiroso. Pero no solamente eso. En el capítulo 3, versículo 13, dice: hermanos, del 13 al 15, no se maravillen si el mundo los odia. Si el mundo odia a los cristianos y vemos cuánto ataque hay hacia la iglesia en Cristo, en todos los sistemas, en todos no solamente los musulmanes, sino alrededor del mundo, hay un odio. Y te aseguro que a ti, hasta por confesar que Jesucristo es tu Señor, alguna ocasión te han de haber dicho algo. De a perdis te han de haber dicho el santurrón, el aleluyo, o no sé qué te hayan dicho, ¿verdad? A mí unos compañeros me decían, todavía ni siquiera sabía yo que iba a ser pastor, pero me decían el buen pastor de la fe. Ahí viene el buen pastor de la fe, porque confesaba a Jesucristo en la escuela. Pero hay gente que pierde familia, que pierde posesiones, que son exterrados o exiliados, perdón. El mundo te puede odiar, pero amado, tú no puedes odiar al mundo. El mundo puede hacer tanto daño a tu persona. ¿A quién eres tú? Pero tú, como hijo de Dios, no tienes esa naturaleza. Dice la Escritura:
nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. El que no ama permanece en muerte. Y todo el que aborrece a su hermano es un asesino. En el versículo 15, bueno, ahí dice homicida. Es un asesino. Y ustedes saben que ningún asesino tiene vida eterna permanente en él. Delante de Dios, el que roba es similar, o el orgulloso es similar al que hace hechicería, o al que hace secuestra, pero delante del Señor, el que en su corazón tiene odio, el que aborrece, es como un homicida. El Señor Jesús dijo, aquel que le diga fatuo a su hermano, entonces esa persona dará cuentas en el día del juicio. ¿Cómo sabemos entonces qué es lo que pasó? Porque el amor de Dios estaba en nosotros, pero por causa del pecado hubo una situación en donde empezó a reinar la maldad en el pensamiento del hombre. Cuando Adán y Eva fueron creados, Dios puso la esencia de Dios en ellos a través de su espíritu. Cuando les sopló aliento de vida, les sopló el aliento de su espíritu. Y había una armonía entre el hombre y la mujer. Sin embargo, cuando ellos cometen la desobediencia y salen de Edén y son desterrados por causa del pecado, viene entonces su descendencia y viene con una carga de maldad impresionante, porque el primer acto de pecado después de la desobediencia de Adán y de Eva fue el homicidio. Caín mata a su hermano Abel. Antes de que se ejecutara esta acción del homicidio, algo terrible ya había sucedido en el corazón de Abel. Y es precisamente el hecho de que en el corazón de Caín, que Caín estaba buscando quedar bien con Dios solamente por quedar bien, no por amar a Dios. Abel amaba a Dios y le presentó lo mejor de su ofrenda. Caín, en su corazón, aborreció a su hermano. ¿Por qué lo aborreció? Porque para Dios fue más grato la ofrenda. Caín quería de alguna forma obtener el quedar bien con Dios, pero de una forma incorrecta. A partir de entonces, la mayoría de los pecados, si no es que todos, tienen que ver precisamente con el hecho de buscar la autosatisfacción del ser humano y no el buscar la realización del prójimo. Caín buscaba su propio regalo, su propia recompensa. El hombre busca su propia satisfacción. De hecho, buscamos nuestra propia autorrealización y pensamos que eso es lo correcto. Progresar en la vida, tener más, avanzar más y dejar a nuestros descendientes una plataforma a través de la cual no tengan que lidiar con todo lo que nosotros lidiamos. Escasez, problemas, separación familiar, adicciones, etcétera. No está mal. Dios también busca nuestro bien. Él dijo, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que así como prospera tu alma. Sin embargo, el corazón de Dios
no es buscar su propia autorrealización o su propia satisfacción. Cuando hablamos de amor del prójimo o amor al prójimo, hablamos del amor de Dios en nuestro corazón, de tal manera que el amor de Dios no busca lo suyo. De hecho, también está en 1 Corintios 3, el amor no busca lo suyo. En psicología te van a enseñar, busca tu autorrealización. En la palabra Dios te va a enseñar que busques que la gente que está alrededor de ti sean levantados, sean autorrealizados. Y si tú puedes lograr esto, y si tú te humillas y eres humilde, Dios se encarga de levantarte a ti. Dios exalta al humilde, el orgulloso se exalta a sí mismo. Dios levanta al de corazón contrito y humillado. Pero aquel que busca lo suyo va a buscar procurar estar en los primeros lugares, va a buscar procurar tener primero que nadie lo que los demás están buscando también. Y por esto vienen en la codicia, en el codiciar, en los deseos de la carne, en la propia satisfacción viene el pecado. Y muchas veces por buscar algo, la gente es capaz de vender lo que sea, es capaz de hurtar, de robar buscando lo suyo. Es más fácil robarte que darte a ti lo que necesitas. Esto es porque no está el amor de Dios. Es más fácil matar, asesinar, para obtener una satisfacción, un bien, que trabajar por ello. Y eso es un problema hoy en día con el crimen organizado. Por eso es tan fácil para ellos asesinar, matar, violentar. Pero amados, eso es el mundo. Nosotros, en nuestra relación con la gente que convivimos día a día, Dios nos dice que los amemos, que busquemos el bien de esas personas. Dice la Escritura en Mateo 22:40 que en esto consiste la ley y los profetas, en amar a tu prójimo, amar a Dios primero por sobre todas las cosas, pero en amar a tu prójimo como a ti mismo. Y esos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Si amas a Dios y el amor de Dios está en ti, no vas a buscar el mal de la gente que está a tu alrededor, sean cristianos o no. Si amas a Dios y el amor de Dios está en ti, no le vas a robar. Si el amor de Dios está en ti, no vas a codiciar su casa, su carro. No te vas a molestar que los hijos de tu hermano, que los hijos de tu vecino les vaya bien, que tengan reconocimientos. No vas a codiciar a la mujer de tu prójimo, porque estás agradecido con la mujer que tienes y la vas a amar, porque el amor de Dios está en ti. O al hombre de tu prójima, ¿no? Porque no nada más es para los hombres. Si el amor de Dios está en ti, no vas a hablar mentiras acerca de Él, no vas a hacer chismes acerca de Él. Estoy por terminar. Este tema en realidad es un tema tan extenso que toda la Biblia está lleno de ella. Toda la Escritura está lleno de eso. De hecho, de eso dice la Escritura, depende toda la ley y los profetas. Cuando el Señor Jesús estaba siendo clavado en la cruz, unas de sus últimas palabras al ser clavado fue: Padre, no le tomes en cuenta este pecado. Esteban
al ser clavado en la cruz, al ser apedreado, Él estaba diciendo también: Padre, no le tomes en cuenta este pecado a los fariseos. Quisiera concluir leyendo para ustedes Mateo capítulo 25, 35. El juicio a las naciones. Dios separará a su diestra a unos y a su izquierda a otros, como separa el pastor a las ovejas de los cabritos. Y en el juicio a las naciones, amados, tiene que ver con el amor al prójimo. Por eso es tan importante amar al prójimo. Es importante que tú te ames a ti como Dios te ama. Que no te menosprecies, no menosprecies tus cualidades, tus virtudes. No menosprecies incluso tu apariencia física. Que Dios no se equivocó en darte una tez morena y tú querías ser güero como Trump. Está bien, no te preocupes. Dios es el mismo Padre para güeros y para morenos, para gorditos y bajitos, pero Dios no se fija en eso. Dios se fija en tu corazón. Por eso, ama lo que Dios hizo de ti. Lo que Dios hizo de ti fue perfecto. Y los pensamientos que Dios tiene de ti son altos, son buenos, son para bien, no son para mal. El juicio a las naciones tiene que ver con tu amor al prójimo y no tiene que ver con tu doctrina. Entre si era católico, si era protestante, si era, ¿cómo les llaman? Pentecostales, bautistas. No tiene que ver con doctrina, amados. El juicio de las naciones tiene que ver con tu demostración del amor al prójimo. Y dice, si le lees un poco antes, por favor, Huguito, dice: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿O cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Amar al prójimo, hacerle bien al prójimo, es amar a Dios y hacerle el bien a Dios. Póngase de pie, por favor. Haz un examen, una introspección. Evalúa tu vida, porque seguramente alguien en alguna ocasión te hizo mal, pero si tú le has perdonado, has dado un paso muy grande. Si en tu corazón no has podido perdonarlo, el amor de Dios puede sanarte esa herida. Y el amor de Dios puede hacer que no solamente sanes, sino que puedas amar a quien te ha hecho mal. Padre, gracias por esta mañana, por tu palabra. Gracias, Señor Jesús, porque tú tienes cuidado de nosotros, nos amas en gran manera, Señor. Y tanto nos amaste, Señor, que no dependió de quiénes fuimos nosotros, tu amor, sino de quién eras tú. Ahora nosotros tenemos una identidad, tenemos
tu identidad, Señor, tenemos tu amor. Por lo tanto, Señor, amar al prójimo ya no depende de quiénes sean ellos, si nos odian o no nos odian, si nos han hecho mal o nos han transgredido. No depende de ellos, Señor, sino depende de quiénes somos nosotros. ¿Quiénes somos nosotros en ti? Perdonamos en el nombre de Jesús a quienes nos han ofendido. Te pedimos misericordia y que no tomes su pecado en cuenta, Padre. Te pedimos que tu amor abunde en nosotros, Señor, y que aún saliendo de este lugar podamos mostrar tu amor a quienes no lo conocen, Señor. Al amar al prójimo, Señor, a ti sea la gloria y la honra. Y si hoy venimos a buscarte, gracias porque te hemos encontrado por medio de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.